Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y para todas, los que ya estaban, los que llegaron. Bienvenidos a una semana más de clase de Derecho Internacional Público. Esta ya es nuestra séptima semana de clase. Me alegra compartir nuevamente con todos ustedes este espacio. Hoy, como les dije hace un momento, vamos a dividir nuestra sesión de clase no en tres, sino en cuatro momentos importantes. Un primer momento que es este, donde vamos a escuchar a las 10 personas que tienen la mano levantada para el análisis de prensa. Un segundo momento donde nuestro compañero Nicolás nos va a hacer una pequeña relatoría de la sesión del viernes anterior. Un tercer momento donde vamos a hacer en 10 minutitos un quiz de 4 preguntitas sobre la lectura de Saliviola y Salvioli que teníamos preparada para hoy, que habla sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y ya, finalmente, después de eso, pues yo voy a proceder a hacer una clase donde voy a hablar hoy de 2 de los 4 sistemas de protección de derechos humanos que vamos a tocar esta semana. Hoy vamos a hablar del sistema interamericano y del sistema europeo de protección de derechos humanos. Entonces, pues nada, espero que hayan podido leer, que estén con toda la actitud para iniciar esta nueva jornada de clase y que todo marche perfectamente bien en sus vidas. No siendo más, entonces vamos a arrancar con ese análisis de prensa, comentar de manera muy breve y muy concisa esas noticias que les han llamado la atención y que de una u otra manera siempre están relacionadas con nuestra asignatura. Y que nos van a permitir también poner un poco en práctica lo que vamos aprendiendo acá. Muchas gracias a todos los que participaron hoy en el análisis de prensa. Espero el viernes escuchar a más personas también compartir con nosotros estas noticias que les llaman la atención y espero que le estén cogiendo mucho cariño a esta dinámica que hacemos los primeros minutos de la clase. Ahora pues vamos a darle la palabra a Nicolás para que nos colabore y nos haga ese pequeño resumen de la sesión de la semana pasada, de lo que hablamos también para poder ambientarnos a lo que vamos a hablar hoy. Nicolás, buenos días. Ok, buenos días para todos. La última sesión tratamos dos temas importantes, el bloque de constitucionalidad en Colombia y el derecho internacional de los derechos humanos. En cuanto al bloque de constitucionalidad, vimos que era un conjunto de normas y principios que no se encuentra articulado formalmente en nuestro texto constitucional, pero sin embargo, por diferentes vías y mandatos de la misma, se integran para darle como cierto parámetro de control de constitucionalidad a las leyes y la legislación interna en nuestro país. En cuanto a su marco normativo, destacamos 6 artículos principales: el artículo noveno, el 93, el 94, el 214, el 53 y 102, que le dan conocimiento, implementación y como la integración de dicho bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Vimos las implicaciones que dicho bloque conlleva, en donde destacamos los tratados limítrofes, derechos sociales, derechos de los niños, garantías judiciales, la especial protección de la mujer, los convenios de la OIT, derechos fundamentales de los desplazados, los derechos morales de autor, los derechos de carácter económico y hablamos de último factor del genocidio, el cual se encuentra fortalecido por dicho bloque de constitucionalidad. Por otro lado, encontramos el tema del derecho internacional de los derechos humanos como aquella parte y especialidad del derecho internacional público, la cual se encarga de promover y proteger los derechos humanos a nivel tanto internacional como nacional y se compone de unos instrumentos nacionales que forjan un carácter obligatorio para los estados vinculantes a dichos instrumentos con el fin de promover la protección y el disfrute pleno de estos derechos, junto con la costumbre internacional que se complementan entre sí. Entonces, hablábamos de las obligaciones de los estados, ya que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de estos y no limitarlos de ninguna forma. Los estados también, por otra parte, deben impedir el abuso de esto, ya bien sea contra individuos o de manera colectiva con grupos sociales. Y una última función de los estados es el deber tomar medidas para facilitar el disfrute de estos derechos de gran importancia para las personas. En cuanto a sus normas principales, encontramos dos pactos. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en complemento con otras normas de carácter internacional donde destacamos diversas convenciones, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación social, entre otras. Y finalmente destacábamos unos hitos que han guiado la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, iniciando desde el año de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la primera instancia que promovieron los estados para comprometerse en materia de derechos humanos con las personas, eh, pasando por convenios como el de Ginebra, los de la ONU, convenios para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en 1979, el estatuto de 1998 que da nacimiento a la Corte Penal Internacional hasta llegar finalmente al 2005 con la Cumbre Mundial de dicho año, que trata los objetivos del milenio, entre los cuales se estudió con especial atención la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en situación de conflictos armados. Nicolás, muchas gracias por ese pequeño resumen de la clase del viernes pasado. Si hay alguien que quiera hacer el viernes la relatoría de la sesión de hoy, pues me puede contar, puede levantar la mano, puede abrir su micrófono y decir yo para tenerlo presente para el orden del día de la siguiente sesión. Gracias, Lina. Entonces el viernes te escuchamos a ti con la relatoría de lo que conversemos el día de hoy. Bueno, ahora quiero invitarlos a que vayan al módulo de esta semana del campus virtual, que dice semana 7, septiembre 15 y 17 de 2021. Ahí hay un pequeño quiz de 4 preguntas relacionado a la lectura que teníamos planteada para la clase de hoy. Son las 11:50 de la mañana, a las 12 del mediodía, pues o sea, vamos a tener hasta las 12 del mediodía para hacer el quiz y a las 12 retomamos la clase con el tema de hoy. No es necesario que se salgan de la sala. Y entonces nada, pues vayan a hacer el quiz. La nota final la van a poder ver a la 1 cuando se cierre la clase, ¿no? Entonces ya los invito a que por favor a partir de este momento todos haciendo el quiz de comprobación de lectura. Para reanudar la sesión de clase. ¿Hay alguien por ahí con vida que me conteste, Sí, por favor? señora. Sí, señora. Gracias, Sí, Benjamín. profe. Gracias a todos. Bueno, como les dije hoy, vamos a hablar sobre los diferentes, bueno, en esta semana de clase, más bien, vamos a hablar sobre los diferentes sistemas de protección de derechos humanos y también vamos a tratar de entender su rol como forma de justicia subsidiaria, es decir, como forma de justicia que empieza a tener funcionamiento jurisdicción cuando el Estado no cumple con sus funciones, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar sobre 4 sistemas de protección de derechos humanos, 2 el día de hoy y 2 el día viernes. El sistema americano de protección de derechos humanos, el sistema europeo de protección de derechos humanos, el sistema africano de protección de derechos humanos y el sistema asiático de protección de derechos humanos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre América y Europa en términos de derechos humanos. ¿Qué pasa en América y qué pasa en Europa en términos de protección de derechos humanos? Y vamos a empezar con nuestro sistema, con el que más nos interesa porque es el del continente. Vamos a hablar del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es un escenario regional que fue constituido por los estados que integran la Organización de los Estados Americanos, OEA, y que tiene como misión principal velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos de los cerca de 500 millones de personas que viven en el continente americano. Para ello, el sistema de protección interamericano cuenta con 2 grandes instancias independientes, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como IDH. Vamos a hablar un momentico de, pues, 6 hitos históricos del sistema interamericano de derechos humanos. Y esto todo empieza en 1948, en la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá, donde se
firma la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es muy similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy similar a la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se escribió, se firmó en la Revolución Francesa. En 1959 se decide crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de tener un organismo que velara por la protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano, también teniendo en cuenta un poco todo lo que estaba pasando en el contexto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro. En 1960 se reúne por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y deciden establecer un mecanismo que inicia en 1961 a operar, que son las visitas in loco de derechos humanos. Estas visitas son las visitas de verificación, validación y protección a los derechos humanos que se hacen eventualmente en los países del continente que tienen graves situaciones de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, hace poco, a raíz de todas las protestas y de todo lo que sucedió con las muertes de manifestantes en el paro que hubo en los meses de abril y mayo, hubo una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la comisión viene pues a verificar qué es lo que está pasando en el país o en determinado país en materia de protección de derechos humanos. En 1965 se autoriza por parte de la OEA a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y procesar denuncias y violaciones a los derechos humanos, es decir, para que la comisión empiece a conocer de esas denuncias de los ciudadanos hacia los estados por violación de derechos humanos, y en 1969 se aprueba finalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que también le da pie a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Natalie, tenías la mano levantada. Sí, profe, qué pena una pregunta, digamos, ahorita en el quiz aparecía como pregunta, digamos, que cuando, en qué año se había firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, digamos, no aparecía la opción de 1969. Entonces, La pregunta ¿cuál no decía era? la convención, creo que decía la declaración. Pues ahí, a ver, Pero yo dice lo en qué año reviso se cuando firmó la revise el Convención. quiz. Yo siempre reviso el quiz manualmente y lo reviso. Ah, ok, profe, listo. Gracias. Entonces, ¿en qué se fundamenta el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se fundamenta en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta Constitutiva de la OEA, firmada el 9 de abril de 1948 en Bogotá, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en el 69 y vigente desde 1978. Según la historia de la Organización de los Estados Americanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace en 1948, cuando la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá. Este fue el primer documento de carácter internacional de la Organización de los Estados Americanos. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es creada entonces en 1959 y se reúne por primera vez en el año de 1960. Eso quiere decir que prácticamente podríamos decir que uno de los principales, si no el más importante organismo de protección de derechos humanos en el continente americano tiene una vigencia de 61 años a la fecha de hoy. Pero bueno, entonces, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano adscrito a la OEA que fue creado para promover la observancia y defensa de los derechos humanos, además de servir como un organismo consultivo de la Organización de los Derechos de los Estados Americanos en esta materia. Fue creada por medio de la quinta resolución de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959, cuando los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA se reúnen y dicen, bueno, es importante empezar a que la OEA trabaje en términos de protección y promoción de los derechos humanos, teniendo en cuenta que este es uno de los principios básicos de nuestra organización, y como principio básico, pues necesitamos que se fundamente como tal. Entonces decidieron crear este organismo que es el encargado como de vigilar que se cumplan los derechos humanos en el continente. Su primer director ejecutivo fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos,
en el periodo de 1960 a 1963. Actualmente la señora María Claudia Pulido es la secretaria ejecutiva interina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como IDH, es una de las dos entidades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos. ¡Ojo! Ambas se llaman casi igual, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana. En términos generales, uno siempre dice la comisión o la corte, pero si uno lo quiere abreviar más fácilmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es CIDH y la Corte Interamericana es IDH, para no confundirnos entre las dos. ¿Cuáles son los tres pilares del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Primer pilar, el sistema de peticiones individuales. ¿Cómo hacía el sistema de peticiones individuales? María Isabel Cadrasco, ciudadana de un país de la OEA, en este caso de Colombia, puede ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que el Estado colombiano le está violando sus derechos humanos. Ojo, y esto es muy importante y para todos los casos, en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, como el americano, el europeo, el africano y el asiático, no se denuncian personas, se denuncia a los estados nacionales. Por tanto, son los estados quienes son miembros de los organismos internacionales bajo los cuales están amparados los organismos regionales. ¿Está claro? Sí, señora. Entonces, el primer pilar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el sistema de peticiones individuales, en donde ustedes y yo, o en donde los ciudadanos de los diferentes países que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos pueden ir a denunciar a los estados nacionales por violaciones de derechos humanos. El segundo pilar es el monitoreo a la situación de derechos humanos en los estados miembros. ¿Qué está pasando en términos de derechos humanos en los estados miembros? En Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar es la atención a líneas temáticas prioritarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cada año determina unas líneas temáticas prioritarias en materia de derechos humanos. Derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTI. En este caso, y teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia del COVID-19, el derecho y el acceso a la salud para todas las personas del continente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tres pilares bajo los cuales pues trabaja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Su fin último es velar por la protección de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de los estados americanos, es decir, de todos los países, desde Canadá hasta la Argentina, que son miembros de la Organización de los Estados Americanos, de los 34 países que son parte de la Organización de los Estados Americanos. Sobre todo por velar por la protección de aquellas poblaciones que se encuentran históricamente sometidas a la discriminación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de brindarle a estas comunidades y pueblos una protección. ¿Qué comunidades? Las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades LGBTIQ, las comunidades de las mujeres, los niños, etcétera, etcétera. Todos esos grupos sociales que de una u otra manera han sido vulnerados en Colombia o en los países de los estados americanos por los estados nacionales. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace básicamente 5 cosas. Primero, recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se allegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de estados miembros que han ratificado la Convención Americana como de aquellos estados miembros que no la han ratificado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si Cuba, que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, en Cuba se violan los derechos humanos, la comisión también puede ir a verificar casos de violaciones a los derechos humanos en Cuba y los ciudadanos cubanos también pueden denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos casos de violación a los derechos humanos. Segundo, la Comisión observa la situación general de derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales sobre la situación existente de un determinado Estado miembro cuando lo considera apropiado.
como lo que pasó cuando vino en junio a Colombia, que vino en junio, se reunió con todos los grupos relacionados con el paro, con quienes estaban haciendo las denuncias de violaciones a los derechos humanos, y emitió un informe sobre lo que encontró de esa situación de derechos humanos en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza visitas, las llamadas visitas in loco, a los países para llevar a cabo un análisis en profundidad de la situación general o para investigar una situación específica, como lo que sucedió en Colombia. Ojo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regálenme un segundito. Entonces, como les venía diciendo, la comisión no necesita el permiso del Estado para visitar un país. La comisión le informa al Estado. Hemos recibido unas denuncias de violaciones a los derechos humanos o hemos observado unas situaciones críticas en materia de defensa y protección de derechos humanos. Vamos a ir a hacer una visita. Y queda muy mal si el Estado se niega a recibir la visita de la comisión. Es decir, si determinado Estado se niega a recibir la visita de la comisión, es un poco también una práctica poco común en el sistema. La comisión también estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas, es decir, también es como un ente que nos invita siempre a estar protegiendo y promoviendo los derechos, el respeto y la defensa de los derechos humanos en el continente. Y además, la comisión organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios, cursos, reuniones con los representantes de los gobiernos, de las universidades, de las ONGs y de todos los grupos de la sociedad con el fin de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, la comisión también nos capacita a los miembros de los estados para saber cómo funciona la misma. ¿Qué hace entonces también la comisión? Pues le recomienda a los estados miembros de la OEA, a los 34 estados miembros de la OEA, la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del continente. Le solicita a los estados miembros que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos humanos. Es decir, digamos que a María Isabel Carrasco le violaron un derecho humano y María Isabel va y lo denuncia ante la comisión. La comisión estudia el caso y le recomienda al Estado colombiano que le otorgue medidas cautelares de protección a María Isabel Carrasco, porque si no, su vida puede correr peligro, o el uso y disfrute de sus derechos humanos pueden correr peligro. La comisión presenta los casos más graves ante la Corte Interamericana y comparece ante ella durante la tramitación y consideración de los casos. Es decir, cuando la comisión ve que hay un caso muy grave que amerita que el Estado sea juzgado, pues es la misma comisión la que va y presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, le solicita opiniones consultivas a la Corte de diversos temas sobre los cuales la Corte tiene más competencia y los jueces de la Corte tienen más competencia y más conocimiento. Y recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, ante la Corte Interamericana, ante la Comisión y ante la Corte Interamericana solamente podemos denunciar a los Estados. Yo, ciudadana natural, persona natural, puedo ir a denunciar al Estado colombiano ante la Comisión por violación de derechos humanos. Pero resulta que el Estado colombiano también puede denunciar al Estado venezolano, por ejemplo, por violación a los derechos humanos. ¿Sí me hago entender? O sea, tanto Estados como personas podemos denunciar Estados ante la Comisión, pero nunca podemos denunciar personas. Sí, Santiago, muy bien. El caso del senador Gustavo Petro versus Colombia, el caso de Rigoberta Menchú versus Guatemala, el caso de Juan Pérez versus Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Hasta aquí preguntas, dudas, todo claro? ¿Y cómo se pone un caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos? Resulta que los particulares, como ustedes y como yo, tenemos la posibilidad de demandar a un Estado que ha violado nuestros derechos y cuyo Estado y que él mismo no fue capaz de resolver la controversia dentro del país. Estas demandas son analizadas pues por la Comisión. Hay algunas circunstancias en las cuales si esa persona determina que su vida está en riesgo, puede hacerle un llamado urgente a la comisión para que le pida al Estado que tome medidas cautelares que protejan nuestra integridad. En estos casos, la comisión puede realizar visitas in situ, es decir, visitas inmediatas, para hacer una evaluación de cómo se practican los derechos humanos en estos países y además puede darle prioridad a ciertos problemas dentro de los casos de violaciones de derechos humanos en el país. Los sistemas regionales de protección de derechos humanos se consideran sistemas de justicia subsidiaria, en tanto que operan, mira que esto es pregunta de parcial, únicamente si la justicia de determinado estado no funciona. Es decir, si María Isabel Cadrasco presenta un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que el Estado colombiano le violó sus derechos humanos, lo hace porque en su legislación interna, en su jurisdicción interna, ya agotó todas las instancias judiciales posibles y demostró que esas instancias judiciales posibles no le resolvieron el caso, no le hicieron justicia y sus derechos se siguen violando. ¿Estamos claros? Sí, profe. Lo mismo pasa en el sistema europeo, lo mismo pasa en el sistema africano y lo mismo pasa en Asia. En ningún sistema regional de protección a los derechos humanos podemos ir a demandar una vez se ha cometido la violación del derecho humano. Tenemos que probar que el Estado de nuestra jurisdicción no nos cumplió, no nos hizo justicia. Ahora bien, vamos a ver el otro órgano del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la IDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la OEA que tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos como los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de derechos sociales y culturales, a los cuales se somete el sistema interamericano de derechos humanos. Al igual que en la OEA, los idiomas oficiales de la Corte son el español, el inglés, el francés y el portugués. Es decir, que las denuncias que se presenten ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden ir en cualquiera de estos 4 idiomas. Dime, Benjamín. Profe, o sea que cuando se habla de la comisión, se habla de una demanda para el Estado y no una denuncia. Una denuncia que puede repercutir en una demanda si la comisión así lo considera. Ellos mismos lo tipifican. Te por decirlo. explico. Benjamín Santo Domingo pone una denuncia por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que la comisión considera que esa denuncia es tan grave que la misma comisión te ayuda a que tú demandes al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya. Listo. Nosotros como Bien. personas naturales no podemos ir directamente ante la Corte. Nosotros vamos a la comisión y la comisión es la que después de evaluar el caso determina si hay lugar a una demanda o no hay lugar a una demanda. Gracias, profe. ¿Qué hace la Corte? Porque la Corte no solamente conoce casos de denuncias y demandas y ejerce justicia, no. Además de conocer los casos en que se alegue que uno de los estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, la Corte tiene 3 funciones. Una función jurisdiccional, una función consultiva y una función de medidas provisionales.
En su función jurisdiccional, solo los estados parte, es decir, Colombia, los estados que son parte de la OEA, y la Comisión Interamericana pueden someter casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que Colombia considera, el Estado colombiano considera que Venezuela viola los derechos humanos. Pues si Colombia no quiere ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede ir directamente ante la Corte, allá a San José de Costa Rica, es decirle, señores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela está violando los derechos humanos, yo vengo a demandarlos. Pero también la Comisión puede ir a decir, señores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Benjamín Santo Domingo, el Estado colombiano le está violando sus derechos humanos. También tiene una función consultiva en la que, la Corte, a solicitud de un Estado miembro, puede dar opiniones sobre compatibilidades o incompatibilidades de las leyes y de los instrumentos de protección de derechos humanos. Y en donde pueden consultar también a la Corte acerca de la interpretación de normas internacionales de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que en la Corte están los jueces, que son los que tienen la jurisprudencia, los que pueden dictaminar estos casos de jurisprudencia y doctrina. Y medidas provisionales, que, es decir, que la Corte tiene la facultad de dictar medidas de protección provisionales en casos de extrema gravedad para evitar que ocurran daños a la vida de las personas. En casos de extrema gravedad, de extrema urgencia, para que pues no termine esto en casos de muertes, asesinatos o violaciones mucho más graves a los derechos humanos. Valentina. Profe, yo tengo una inquietud, una pequeña inquietud cuando tú mencionabas que tenían que ser presentadas las denuncias, demandas en 5 idiomas y, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿cómo harían? ¿O cómo sería el caso? La verdad, me genera un poco de inquietud. Es un tema muy antropocéntrico. Tienen que presentarla en uno de los 4 idiomas oficiales de la Corte. No hay de otro. O sea, la Corte no dice los pueblos indígenas pueden presentarlo en sus lenguas nativas, no. Español, inglés, francés o portugués. There is no other way. Pues lo digo porque pues si tienen protección especial estas comunidades, pues debería también su idioma, ¿no? También porque acuérdate que las personas naturales como nosotros y los pueblos indígenas también entran en esta categoría, van primero a la comisión. Quizá la comisión es quien presenta la demanda en uno de sus idiomas. Acuérdate que nosotros como persona natural no podemos llegar directamente ante la Corte. No podemos hacer como acá, como en nuestros sistemas jurídicos internos, que vamos y radicamos un escrito ante la Corte Constitucional o ante la Corte Suprema de Justicia. No. Nosotros acá lo podemos hacer, pero en el sistema interamericano no. ¿Sí me hago entender? Sí, Pero señora. te prometo que voy a buscar la información y el viernes te resuelvo la duda. Gracias, profe. Eso es en América. Ahora, ¿qué pasa en Europa? Pues en Europa también hay un sistema de protección a los derechos humanos. Es el sistema europeo de protección a los derechos humanos, que se fundamenta en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es más conocido en su nombre más cortico como Convención Europea de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950. Si ustedes se dan cuenta, estos sistemas de protección de los derechos humanos nacen justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, justo después de que el mundo ve todas esas situaciones de crisis, todas esas situaciones de violencia extrema a las que se vio allegado el mundo. Ahí es donde se firman estos acuerdos de protección de derechos humanos. La Convención Europea de Derechos Humanos tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros y permite un control judicial respecto de dichos, del respeto de los derechos individuales. Se inspira casi que en un 100% en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada y firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Ha sido desarrollado y modificado por diversos protocolos adicionales que le han añadido el reconocimiento de otros derechos, sobre todo de derechos colectivos, que han mejorado las garantías establecidas para los europeos. Por otra parte, el número de estados europeos miembros de la Convención Europea de Derechos Humanos se ha ido incrementando hasta abarcar a casi todo el continente europeo, porque aquí hay algo que hay que aclarar. La Convención Europea de Derechos Humanos es un
es una declaración independiente de la Unión Europea. Es decir, aquí no están solo los 27 Estados miembros de la Unión Europea, aquí están la gran mayoría de Estados europeos, hagan o no hagan parte de la Unión Europea. Su antigüedad y desarrollo lo convierten en el más importante sistema de protección de los derechos humanos en el mundo porque ha logrado no solamente que se promueva el juzgamiento de Estados, sino también de personas naturales ante el Tribunal Internacional de Europeo. Hay dos organismos del sistema de protección de derechos humanos europeo, igual que en el caso americano, la Comisión Europea de los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. La European Commission on Human Rights, o Comisión Europea de los Derechos Humanos, fue un tribunal especial del Consejo de Europa que desde 1954 hasta la entrada, en donde hasta 1954 los individuos no podían tener acceso directo a la Corte Europea. Es decir, lo mismo que pasa acá en el sistema interamericano. Teníamos que ir a la Comisión Europea para después poder ir a la Corte. Después de eso, el protocolo 11, cuya vigencia que entró en vigencia el 31 de octubre del 98, abolió la Comisión Europea de los Derechos Humanos, es decir, ya la Comisión Europea de Derechos Humanos no existe y solamente se quedó con el sistema de protección europeo de derechos humanos, solamente se quedó con un organismo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el cual ya pueden ir los ciudadanos. Esta comisión funcionó hasta el 31 de octubre de 1999 y del año 99 para acá, pues ya solamente está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es conocido como TEDH, Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea de Derechos Humanos. Es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades individuales en Europa, con la excepción de Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano, porque son los únicos estados europeos que no han firmado la Convención Europea de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional ante el cual cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de los derechos humanos en un país que sea firmante de esta convención puede ir. Es decir, yo, ciudadana colombiana, se me violaron mis derechos fundamentales en España, puedo ir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo, ciudadana, no sé, palestina, que se me violó un derecho humano en Alemania, puedo ir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es importante resaltar lo que les decía hace un ratito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea, no está relacionado con la Unión Europea, ni por lo tanto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un órgano donde también se protegen los derechos humanos, pero solamente dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano que se crea en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos. Es decir, esto necesito que nos quede muy claro. Una cosa es la Unión Europea y sus órganos judiciales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y otra cosa es la Convención Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se deriva de ella, y del cual los estados que hacen parte de la Unión Europea son estados firmantes, pero una cosa no está inmersa dentro de la otra. ¿Claro? Sí, señora. Señora. ¿Qué competencias tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? 4 grandes competencias. Primera competencia. Se puede presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se ha sufrido una violación a derechos humanos en un estado que haya ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos. En España, Francia, Alemania, en casi todos los estados, excepto Bielorrusia, Kazajistán, la Ciudad del Vaticano y creo que Rusia. Creo que Rusia tampoco la ha ratificado. Hay que alegar y justificar adecuadamente la violación de alguno o algunos de los derechos reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos. No basta con decir, me violaron un derecho humano, no. Hay que decir, me violaron el derecho a la vida, que está consignado en el artículo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos de esta y esta manera. Solo se verán perseguibles los hechos acaecidos a partir de la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos Humanos en ese estado en el cual se sucedió la violación del derecho humano. Es decir, si la violación del derecho humano que yo quiero denunciar se sucedió, di tú, en Moldavia, el 1 de enero de 1999, pero en ese año Moldavia no había ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos, no puedo ir a denunciar.
porque acuérdense que la ley no es retroactiva. Acuérdense que los tratados internacionales, de acuerdo a la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, entran en vigencia en el territorio de un Estado nacional una vez éste lo ha ratificado. Y tienen legitimación activa o pueden denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo los estados, sino también las personas, las ONGs, los grupos de particulares, sin importar su nacionalidad, su residencia, su estado civil, político, religioso, siempre y cuando la violación al derecho humano se haya cometido en un estado que violó la Comisión Europea de Derechos Humanos, que ratificó, perdón, la Convención Europea de Derechos Humanos. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, ¿todo claro? Por mi parte, sí, profe. Claro, sí, señora. Es momento para que ustedes reflexionen. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la principal herramienta de protección a los derechos humanos en el continente, en tanto que desde 1961 ha generado las denominadas visitas in loco para verificar y monitorear la situación de derechos humanos en el continente. ¿Ustedes creen que este organismo ha sido de apoyo para la protección a los derechos humanos en Colombia o por el contrario no ha servido para nada las cerca de 20 visitas in loco que se han hecho a Colombia? Pues, profe, yo pienso que las visitas que ha tenido la DIH acá en Colombia no han sido como tan factibles, porque pienso que es un ente como muy diplomático y muy conciliatorio, como que le dice a Colombia, como no, miren, como que hay una vulneración de derechos humanos, como qué es lo que está pasando, o lo que pasó hace poco, con lo de las manifestaciones que pasaron en abril. Literalmente la intervención que tienen no es como muy rigurosa y pienso que es un mecanismo muy, o sea, muy diplomático, habla muy lindo y todo, pero en realidad a la hora de ejecutar una solución o dar una ayuda es muy, muy poca. Salomé. Profe, pues yo digo que sí, en el caso en que, pues digamos que al dar esas recomendaciones o por decirlo así como ese jalón de orejas, eso puede tomarse en cuenta y digamos que puede ser una base o un punto de partida para tomar ciertas decisiones y pues también como reevaluar las actuaciones del Estado. Entonces, puede que no sea así como de una solución contundente para las situaciones de protección a los derechos humanos, pero sí siento que es como una base o pues como algo fundamental para tenerse en cuenta y que además, digamos que el gobierno de turno tiene pues oposición y hay otros partidos, digamos acá hablando de Colombia, exactamente como lo dice la pregunta, entonces también pues hay juristas, hay doctrinantes que empiezan a opinar sobre esas recomendaciones, sobre esas visitas y eso va haciendo eco en la sociedad y pues también como en las actuaciones políticas que se puedan dar. ¿Alguien más? Bueno, chicos, el objetivo es empezar a analizar estos casos para ver qué tanto nos ha servido no solamente ser uno de los países más visitados ante la Comisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino uno de los que más juicios también ha tenido en este mismo organismo por violaciones a los derechos humanos. El próximo viernes vamos a abordar los otros dos sistemas de protección que nos quedan, el sistema africano y el sistema asiático, en una clase que realmente va a ser muy corta, porque nos vamos a ir a hacer un taller sobre un caso de violación a los derechos humanos que sucedió, de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sucedió en Colombia por el asesinato de un profesor universitario hace ya casi 17 años. No siendo más, yo los invito a que nos encontremos el próximo viernes. Les deseo un feliz resto de miércoles, una feliz semana y nos vemos el viernes en clase. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Doc, buen día. Chao. Profe, Chao. Señora. es que yo te quería hacer una solicitud personal. Qué pena. Cuentan, bueno, vamos a esperar que nos abandonen